está Mirabella. No, Reutemann está ahí. Mirabella, ¿dónde está? Bullrich. ¿Dónde está Bullrich? A ver. Que no lo vi la última vez. A ver. Bullrich. Bullrich. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca, le diría. Bueno, me alegro. Yo también. La Argentina no tanto. Y un poco como que se la habían dejado en el área y metió el gol. Qué divertido que suceden estas cosas en el Senado. Casi un número de stand-up hizo Cristina hoy, ¿eh? Hacía así, Bullrich. Sí, pero el micrófono no se le habilitaban. No le... Sí. Todo esto, por si ustedes no se perdieron el capítulo anterior, es porque Bullrich en una reunión de comisión había dejado un holograma, había dejado una imagen congelada y por eso hoy Cristina se la cobró. Y si esto te causó risa, no te rías. No te rías, no hables fuerte, no te juntes, en realidad es el mensaje que dio ni más ni menos que en esta mañana, como todos los días, con el parte. No hay que juntarse y no hay que hacer estas cosas que son tan básicas y tan pegadas a una juntada, ¿no? Yo sé que suena ridículo, pero tienen razón. Lo que dijo Carla Bisotti fue que no hay que evitar todo lo que sea exhalación de microgotas en un ambiente cerrado y por eso insistir en el uso del barbijo. Claro, suena tan grotesco, pero cuando uno ve los documentales internacionales, la manera que miden la cantidad de la suspensión de las microgotículas, se entienden todo esto. Pero también nos deberían explicar por qué se perdió tanto tiempo sin usar barbijo y pensando que el coronavirus se transmitía por la superficie, porque ahora lo que se ve es que el problema está en los ambientes cerrados, no tanto en las superficies. Y vamos a hablar, por supuesto, en el día de hoy de lo que hace a la reforma judicial y a las marchas. Ayer estaban, hoy se repitieron. Y es que el Senado desde las 14 horas está tratando la reforma judicial. Esto que ustedes están viendo ahora son imágenes de este momento en el Congreso. Claro, es una marcha como una especie de prolongación del banderazo, ¿no? De la gente que está en contra de la reforma judicial. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pandemia? Bueno, es una hipótesis contrafáctica, porque seguramente hubiera habido otros que hubieran ido a apoyar la reforma judicial y hay que ver cómo se hubiera medido esto. Lo cierto es que ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que se sacaran las vallas que se habían puesto a la altura del monumento de Plaza Congreso para que la gente pudiera acercarse. Igual atención, porque la vigilia es larga y recién a eso de las 11 de la noche va a haber votación. Y también en América Noticias, por supuesto, vamos a hablar de lo que es la inseguridad. Y un hecho que se destaca, delincuentes que ingresan por la ventana y logran robarse todo lo que había en una casa. Las entraderas han sido un fenómeno en la pandemia, pero además el problema es que son entraderas con la gente adentro y esta es la preocupación. Pero el problema, además, es que las entraderas no las investiga nadie. Que es así. Lamentablemente parece que la Fiscalía solamente atienden un delito, se preocupan de un delito cuando hay un muerto. Cuando no hay un muerto, cuando solamente son ladrones y mucho menos si no hubo un arma de fuego, no investiga nadie. O sea que esta gente que fueron damnificados seguramente nunca van a recuperar lo perdido. Y la información es de último momento. Tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata, pero atención porque indirectamente también tiene que ver con la temporada. Vuelta atrás, hay más casos y se retoma a fase 3. Mar del Plata no es una excepción respecto de lo que está pasando en todo el interior del país. Se calcula que 1 de cada 4 casos de la Argentina está en el interior del país y ya no está radicado en el AMBA, en Capital y Gran Buenos Aires. Claro, pero en el caso de Mar del Plata, donde va a veranear buena parte de la gente de la propia ciudad de Buenos Aires, pero también de otras capitales de la Argentina, la cuestión se pone más preocupante. El regreso a fase 3 es que en Mar del Plata hoy se considera que la situación está tan peligrosa como en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué les digo que esto tiene que ver con la temporada? Y es claro, porque uno piensa en lo que falta para el verano. Uno puede tener protocolos, un montón de ideas, declaraciones de si va a haber temporada y declaraciones... ¿Te acordás que hace 2 días estamos hablando con el intendente de Montenegro que nos decía que los que vengan de Buenos Aires se van a tener que hisopar? Ahora no, porque están igual. Claro, pero también hay que ver si en el lugar donde uno piensa vacacionar no hay transmisión comunitaria. Obviamente, ¿Eso rompe todo protocolo? Salvo que haya una caída en los casos,
va a haber circulación, Lo que se está esperando es que la primavera traiga una caída de los casos como sucedió en Europa, pero al no haber vacuna para este verano, la temporada va a ser con cuidados y protocolos. Bueno, justamente el intendente Montenegro habló, lo hizo por redes sociales y esto decía. Generamos las aperturas de actividades cuando lo podíamos hacer y también les dije que no me iba a temblar el pulso si teníamos que retroceder. Hoy, la situación sanitaria en nuestra ciudad nos marca que tenemos 1.113 enfermos activos de COVID, 61 camas ocupadas de terapia intensiva, 19 enfermos COVID internados en esas camas y 10 conectados a respiradores. No son números fríos. Esas personas son personas que hoy están sufriendo, no solamente ellos, sino también sus familias. Y así como en su momento yo les dije que no me iba a temblar el pulso si yo tenía que defender la salud de los marplatenses, este es el momento donde nosotros tenemos que retroceder de fase. Retroceder de fase es la palabra que utilizó el intendente Montenegro. Recuerden que Mar del Plata es uno de los lugares que había abierto hasta restaurantes, porque estaban en fase 5. Todos envidiábamos lo que estaba pasando ahí, pero también es verdad que desde que hubo esa apertura, y recuerden que la ciudad estaba cerrada, alguien quería ir a Mar del Plata, ¿cuántas veces comentamos la gente que rebotaba, que no podía entrar, los que se quisieron colar, los que los detuvieron? Bueno, toda esa gente que iba tenía que estar en cuarentena o hacerse el hisopado. La ciudad se bloqueó, sin embargo, como está pasando en otras partes de la Argentina, o el bloqueo no fue suficiente, o se relajaron, o hubo reuniones de más de 10 personas. Lo cierto es que ahora está en la misma situación que Capital y Gran Buenos Aires. Y con este tema y con las imágenes de la costa y todos pensando en qué va a pasar en unos meses en la temporada, por supuesto que vamos a darte más detalles. ¿Hacemos una breve pausa? Y atención que se sigue la reforma judicial en el Senado. Allá a lo lejos quedaron los tiempos en donde en Mar del Plata estaban todos los comercios abiertos y la gente caminando por la peatonal. Se había anticipado, si los casos suben, volvemos para atrás. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hoy Mar del Plata está en fase 3. Y fase 3 es que está como Capital y como Gran Buenos Aires, con alta circulación de casos. Pero vamos a preguntarle a Adrián Mauchi qué cambia en todo esto y qué puede anticiparse de lo que va a venir en la temporada. Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rolando. Exactamente, Mar del Plata va a estar en fase 3 a partir del sábado. Esto lo quiero aclarar porque es muy reciente. Hace pocos minutos terminó una conferencia de prensa donde el intendente Montenegro brindó algunos detalles más y están terminando de definir qué cosas cierran y qué cosas siguen abiertas. A ver, a simple vista te lo puedo graficar, te lo puedo decir. A ver, gastronomía, ¿recordás? El 2 de julio hicimos un móvil, estábamos tomando un café. Sí, nos diste envidia, nos acordábamos. Nos diste mucha envidia, sí. Exactamente. Ese día, bueno, comenzó la prueba piloto de café. Para que se den una idea, 2 de julio, Mar del Plata, 2 casos locales activos. Hoy, 1.113 casos son los que tiene Mar del Plata. Por eso, lo que es cafetería... Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que salió mal? La juntada, la gente, ¿qué fue lo que... ¿Dónde la ven el problema? A ver, lo que dice el municipio es por culpa de aquellas reuniones en casas de familia o cumpleaños que se estuvieron festejando de manera ilegal, ¿no? Podríamos decir que esos son los principales focos, porque después no es que hubo, por ejemplo, o sea, en lo una mismo cafetería... que en los lugares del interior. Sí, claro, o sea, exactamente. Ahí donde la gente se junta, pero sin protocolo, es donde vienen los contagios. Claro. Donde se pierde la forma de controlar, porque uno va a un café, máximo 4 personas, o una cervecería, y estaba el alcohol, estaba, te toman la temperatura. Pero bueno, Mar del Plata durante el mes de julio fue acumulando casos que surgieron de hogares de ancianos, de un hospital relacionado con el PAMI, y después pesqueras, y después empezó a crecer, y a crecer, y a crecer, y en los últimos días, lamentablemente, se están rompiendo los récords de casos activos nuevos, ¿no? Porque el fin de semana arrancó con 80 casos nuevos, después se superaron los 100, 103, 164, 169, y en el día de ayer 194 casos nuevos de coronavirus.
pasó a estar en circulación, transmisión comunitaria desde el lunes Mar del Plata por la cantidad de casos nuevos. La ciudad tuvo la suerte, si se quiere, de estar estos meses trabajando. Esto te lo pregunto más como ciudadano y lo que palpitaste en la calle. ¿Se pudo recuperar cierta parte del comercio económicamente o por lo menos hacerse de un resto por si ahora cierran o tienen que cerrar algunos comercios puntuales? A ver, no abrieron todos los lugares, por ejemplo, de gastronomía. No es que abrieron todos, muchas fuentes de trabajo se perdieron durante toda la cuarentena, durante la pandemia. Porque abrieron, pero sin turistas. Claro, y sin, sin turistas y también... funcionaban los lugares más clásicos y más elegidos por siempre por los marplatenses. De 10 cervecerías, laburaba al 50%, que era lo permitido, una o dos nada más. Las demás realmente les costaba mucho y he hablado con comerciantes que me dicen, prefiero tener cerrado. Claro. Tengo más gastos si abro, que lo tengo permitido, pero tener que pagar a los empleados, gasto más plata no se recupera si vienen a trabajar, si no. en ventas. Adrián, y dentro de todo lo que se habló hoy, más allá de esta vuelta a fase 3, ¿se habló algo de la temporada o cómo esto puede impactar? O quizás entre los propios comerciantes, ¿qué va a pasar? Porque todos nos dimos cuenta, uno puede pensar protocolo y protocolo, pero si la ciudad donde va a veranear está en fase cerrada, no hay vacaciones posibles. Hasta el día domingo seguían circulando los mensajes tanto de provincia, del municipio, de hoteleros, diciendo, ay, temporada sí, temporada no. Desde el lunes que comenzaron a aumentar los casos ya no es tema del día. Ya hoy, en medio de Mar del Plata, la gente ya obviamente piensa en la temporada, en la avenida de turistas, pero es prácticamente imposible hoy, estando en fase 3, con transmisión comunitaria, con más de 1.113 casos activos, que para ingresar a Mar del Plata tenés que hacerte un hisopado. Están tardando mucho los resultados, se está haciendo un cuello de botella en los testeos, ¿no? Esto lo dijo la propia secretaria de Salud, Bernabé, aquí en Mar del Plata. Realmente aumentan los casos en la ciudad. Lo que sí hay que dar una tranquilidad por el lado de que no estamos cerca a una saturación de... Está bien, pero pensé que hasta hace poco lo entrevistamos a Montenegro, que nos explicaba que los turistas que quisieran ir a Mar del Plata iban a tener que pagar un hisopado y entrar con el certificado del hisopado, que eran negativos. Y esto cambió en una semana. Sí, a ver, yo te digo, Rolando, es imposible que sigamos hablando de esto mientras que la ciudad esté ahora en fase 3. La fase 3 es por 10 días y se va a ir evaluando, ¿no? En Mar del Plata, cuando habíamos hablado a principios de julio, estaba muy cerca de llegar a la fase 5. Hasta habilitó actividades que eran de fase 5. Por ejemplo, los gimnasios ya estaban abiertos aquí en Mar del Plata. El tema de las cervecerías, las cafeterías, muchas pruebas pilotos, obviamente todo consensuado por una comisión de reactivación del Consejo Deliberante que iban habilitando con todas las fuerzas políticas, preguntándole a la provincia, y Mar del Plata logró tener una reactivación económica aún, te podría decir, 90%. Pero hoy, o sea, a partir del sábado, ¿sí? Se vuelve atrás todo lo que es cafetería, cervecería, gastronomía. No están más las salidas recreativas solamente a 500 metros de tu casa. A ver, los fines de semana se puede ver un montón de gente por la costa. O sea, no se puede volver familia. a la playa. Hoy no se puede ir, hoy no se va a poder ir a la playa como sí se podía hasta cuando Mar del Plata estaba en fase 4, hasta ayer. Claro. Y después, bueno, diferentes actividades como también lo que es la obra privada, que también queda suspendida. Vuelven el tema del protocolo estricto a lo que es los comercios. Los no esenciales van a poder solamente estar con el takeaway para llevar. Y realmente van a tener un cierre, nada que ver con lo que estaban atravesando en estos días, pero esperemos, Adrián, que sea por 10 días y que puedan recuperarse y de ahí en más no cerrar más. Te agradecemos mucho este llamado y todo lo que nos contaste desde Mar del Plata. Por favor, un abrazo grande, gracias. Abrazos. Lili, Policial del Día. Claro, y tenemos que hablar de las entraderas. Ustedes lo decían al principio. Qué difícil que es la entradera. Es uno de los delitos más difícil seguramente de atacar y sobre todo, y lamentablemente tenemos que decir, en el conurbano, como ocurrió en este lugar. Estamos en Berazategui. Esto es la calle 147 y 13. Perdón, 143 y 17. Equivoqué los números. 4 delincuentes en total que estaban con un auto. Ahí van a ver ahora, a todos ustedes. Fíjate,
Ningún problema, porque la cámara los toma perfectamente. No era tarde, no sé qué 2 de la hora tarde. sería. 2 de la tarde. Cerca Mirá. ni eran las 2 de la tarde, pero Ningún digamos, problema, plena luz del día. Me trepo por la reja, amigo, y no tengo ningún Claro. problema. ¿Qué pasó acá? A ver, te voy a contar la situación. En la casa estaban el papá con un nene de 12 años. La mamá no estaba trabajando. Imagínate, chiquito de 12 años, estamos en cuarentena, le vamos a comprar algo para que el nene se entretenga. ¿Qué le compraron? Una mascota. Entonces la mascota necesitaba salir y ahí ustedes se dan cuenta que tienen como un jardincito la casa. Sí. El nene, ¿qué hace? Abre la puerta, la deja entreabierta, le pone como un ganchito, pero para ir mirando a la mascotita mientras jugaba. El nene estaba a su vez jugando a la Play con su primito, estaba jugando en red. El papá que estaba allí por la cocina. ¿Y qué hicieron estos delincuentes? Saltaron 2 de ellos la reja. Ustedes lo ven cómo se trepan. Una reja, ¿eh? Vieron la puerta entreabierta. Claro, forzaron la puerta entreabierta. Esto se le facilitó la entrada, digamos, ¿no? Y ahí accedieron a la casa y ahí vino lo peor. Le apuntaron al nene, lo amenazaron con matarlo, los encerraron, los maltrataron a ambos. Imagínate para el padre, ¿no? Que estaba... ¿Y se llevaron el auto también? Y se llevaron el auto. ¿Y qué pasó? Este detalle, como te decía, estaban jugando en red el nene con el primo. ¿Quién fue testigo de lo que estaba pasando y se daba cuenta? Su primo que estaba del otro lado. Pasó como otras veces, ¿recuerdan? Claro. Que estaba el chico en la computadora jugando y de repente abajo sale el hombre, están entrando. Ahí sale el hombre gritando. El hombre sale gritando después porque les llevan de todo ¿Y todo lo que encontraron, más el auto que era un Honda Civic. Incluso la familia llega después, que se ve en otra parte de los videos grabados, pero cuando llega ya era tarde, se habían escapado. Los 4 delincuentes por ahora nada, ¿no? Claro, pero además vos estás en tu casa a las 2 de la tarde. ¿Qué te imaginás que se te va a meter un tipo ahí por encima de la reja de una manera alevosa? Carlos Estrión está en el lugar. Carlos. Déjenme hacerles también una introducción a lo que está sucediendo en la zona. Hace una semana, a 3 cuadras de este lugar, a un hombre que tiene una pequeña pyme, le saltaron por la reja de adelante, lo golpearon, le robaron $1 millón de pesos y el auto. Hoy a la mañana, 7 de la mañana, ayer mismo cuando sucedió esto, a las 7 de la mañana, 3 delincuentes aquí a 2 cuadras saltaron una pared, se metieron y le robaron a una mujer sus pertenencias, el celular, una notebook. El mismo miércoles a las 7 de la tarde es lo que estamos contando ahora. Estos 3 sujetos que se meten, fíjense, obviamente estas rejas tienen una punta muy afilada, tienen rejas adentro, pero los delincuentes lo que aprovecharon es cuando estaba la puerta abierta. ¿Y por qué les hago este relato de estos 3 casos? Porque acaba de aparecer el vehículo que se llevaron de esta casa. El vehículo fue encontrado a unas 30 cuadras de acá y apareció en el mismo lugar en donde había aparecido el auto del primer robo que les conté. Que al hombre lo golpearon, se le llevan $1 millón de pesos y el vehículo. La policía sabe que es una misma banda. Aquí se ven 3 delincuentes, pero había un cuarto como obviamente de campana arriba de un vehículo. La misma banda en esta zona de Berazategui que ya robó a unas cuadras. Y ese mismo día, a las 7 de la mañana, le entraron a la casa a una mujer y después terminan robando aquí también. Perdón, Ojalá- se está hablando ojalá- de una banda, perdón, esto que me parece importante, una banda que se mueve en un suram. Porque aparentemente incluso, no sé si Carlos también lo puede contar, o ahí si ahí lo pudo corroborar, pero los vecinos hablan, e incluso mismo José, que vive en la casa, contó de que había visto un auto Surán dando vueltas. Básicamente, Lili, es lo que estamos viendo últimamente. Están a la búsqueda. Y si Claro. pasa una mujer con bolsas del supermercado, es a la mujer con bolsas del supermercado. Si pasa un nene con una bici, será el nene. Y en este caso, habrán visto la puerta abierta, que el nene estaba pispeando como estaba su mascota, dijeron, es la nuestra. Carlos. Pero la audacia de treparse así por la y el reja. de 2 saltos llegaron del otro lado. Saber que nadie los iba a ver. Claro, a plena luz del día. Carlos, la verdad que uno ve que esa familia pone rejas en las ventanas, rejas afuera, tiene una puerta fuerte, no hay con qué darle. No hay con qué darle, porque fíjense, miren, se los vamos a mostrar un poquito más cerca. La cámara que toma todo es una cámara que está a unos 30 metros de aquí. Otra vez, ¿no? La gente que pone cámaras de seguridad en la puerta de su domicilio por miedo a la inseguridad. Esa es la cámara que toma esta situación, 143 y 17. Pero fíjense ustedes, esta reja debe tener unos 2 metros de alto, muy afiladas las puntas, tiene adentro también las ventanas rejas, tiene este chapón, que ¿para qué lo pone la gente? Para que no se vea para adentro.
para que la gente que pase por afuera o los Claro. delincuentes no vean si hay alguien adentro, si pueden, obviamente, facilitarle la entrada. Pero en este caso, bueno, se ve clarito en la imagen. Entran, amenazan al hombre, amenazan al chiquito y se terminan llevando celulares, plata y el vehículo del hombre, que como les decíamos en exclusiva, acaba de aparecer el vehículo en una zona de Quilmes. Sí, lo que hay que vaticinar es que sería una excepción que los encuentren, porque lo que nosotros venimos viendo es que, salvo que haya un muerto, mucho no investigan. Dice, bueno, robaron una casa, robaron acá, robaron allá. Ojalá los encuentren, porque la justicia parece que cuando hay robos que no terminan en un herido o en un muerto, no puntúan, ¿viste? Lo van dejando, lo van dejando, lo van dejando, Lili, hasta que esa misma banda un día mata a uno. a pesar de que esta banda contra un nenito, ¿no? Apuntándole a un nene. Sí. Carlos, ¿nos querés decir algo? Sí, a ver, apuntalar un poco lo que decía Rolando. Hace una semana a un hombre lo molieron a golpes. Un ingeniero Claro. mecánico que trabaja aquí en una pyme, lo molieron a golpes, 1 millón de pesos se le llevaron de la casa del vehículo, pero con la misma modalidad. Pasaron por la puerta y como tiene una pared similar de esta altura, se le metieron adentro y el hombre se lo encontró en el patio. Y la justicia cree, la fiscalía que está interviniendo cree que es la misma banda, compañeros. Claro. Y estamos hablando de hechos que se van repitiendo. Entonces hay Claro. que ponerle un corte a esto. Esto es lo que llama la atención, porque si los vecinos están diciendo que está el auto dando vueltas por ahí, que insisten en esto, aparece en el mismo lugar, ¿cómo es posible que nadie aparezca? No hay un solo detenido de los 4. Y, no, y además, ¿cómo es posible que los tipos se animen a saltar así a la luz del día una verja cuando si cualquier vecino los ve y llama al 911, ellos están adentro y terminan detenidos o terminan en un tiroteo? Entonces los tipos, uno de dos, o saben que por ahí no va a pasar el patrullero, o saben que nadie va a llamar, o saben que si alguien llama no va a llegar ¿Sabes? nunca el llamado. Sí, Claro. mucha tranquilidad. Si no, no podés hacer ¿Sabés eso. cuánto no podés- tardó la a las 2 de policía la en llegar tarde en no el podés primer meterte caso? así. Sí, Carlitos. En el primer caso, que al hombre de verdad lo molieron a golpes, tengo el testimonio, estamos tratando de que el hombre se anime a hablar, tiene mucho miedo. Pero ¿cuánto tardó la policía en llegar en ese primer caso? Que al hombre le llevaron, se le metieron en la casa, lo molieron a golpes, 1 millón de pesos más el auto. Sí. 15 minutos tardó la policía Claro. solamente en llegar a la casa. Y sí, Hasta claro. ahora ya habían cambiado la guita. Pero si llegaron en este caso, tengo entendido también que llegaron más rápido los vecinos, perdón, los familiares que estaban escuchando escucharon por al la nene Play. jugando con el primito y se ven a los vecinos, a los familiares que cuando llegaban y al resto de los vecinos por el tumulto que hizo este hombre al salir, porque se le llevaban el auto, que la misma policía, eso es lo extraño Lili, mira, también. nadie se pone a saltar una reja, o sea, una persona ponele que lo haga, pero no Sí. una banda de todos estos saltando una reja a plena luz del día y haciendo semejantes En un lugar cálculos. que se sabe que hay cámara de seguridad. Y el mismo día, Sole. Claro, Claro, es al muy mismo extraño. día. Estaban demasiado tranquilos, demasiado tranquilos. Carlos, volvemos en un ratito al barrio de Berazategui. Cuando quieran. Hoy declaraciones de la secretaria Carla Bisotti, bueno, fueron tomadas para la polémica, porque en el momento del estallido de contagios después de ayer, de que superaron los 10.000 casos, la Secretaría de Salud en su habitual conferencia de prensa dijo que hay que cuidarse de todo tipo de exhalación fuerte, cantar, reír, toser, sin el barbijo, y esto, por supuesto, generó las polémicas habituales. Y necesitamos jerarquizar realmente las actividades de más riesgo, las actividades en lugares cerrados, por tiempo prolongado, con personas próximas, sin tapaboca, realizando acciones intensas como hablar fuerte, como gritar, como cantar, como reírse, ni hablar, toser o estornudar sin cubrirse la boca con el pliegue del codo. Son actividades que por más que la persona que esté con nosotros no tenga síntomas, tenga muy pocos síntomas, puede estar incubando el virus y podemos ser parte de la cadena de transmisión. Claro, uno cuando recuerda esos gráficos que se veían, las gotitas de saliva, entiende perfectamente esto, pero escuchar que en una reunión uno tiene que no reírse, no toser, si no es con el pie del codo. O tomar distancia. En un momento dijo, son actividades por hacer quizás al aire libre, pero no en un lugar cerrado. Vamos a preguntarle esto a quien sabe. Rodrigo Salemi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, la frase, si uno la escucha o la lee, dice parece Estamos todos locos. irreal, parece irreal para estos tiempos, pero tiene mucho sentido en cuanto al COVID. Mirá, tiene mucho sentido desde el punto de vista de que la principal transmisión es el contacto interpersonal y sobre todo a través de los
de las gotitas de saliva, de las gotitas de flush. Eso es lo que hay que tener cuidado. Obviamente que cuando uno hace una actividad donde se produce una exhalación mucho más fuerte, obviamente toser o estornudar, ¿sí? Las gotitas disparan a mayor distancia. Entonces, lo que dijo la doctora Bisotti justamente es eso. Lo que pasa es que creo que todos deberíamos, sobre todo los médicos como comunicadores de salud, deberíamos hacer un mea culpa y decir en qué nos equivocamos para que la situación esté hoy en día así. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos que llegar a toda la población y creo que la gente del ministerio tiene que llegar a toda la población. Y hemos escuchado de todo en estos meses, hemos escuchado de todo. Y fíjate cómo se nos termina escapando la tortuga y hoy en día tenemos yo no escuché el mea culpa para empezar, de la OMS, que durante 3-4 meses dijo que el problema eran las superficies y ahora el problema son las microgotículas y lo que queda en el aire y en los ambientes cerrados. Y por eso todo el mundo usa barbijo. ¿Cuánto tiempo tardaron? Se perdió un tiempo precioso. Sí, lo que pasa es que, bueno, también hubo investigaciones, viste, que no se podían aseverar, pero sí, obviamente, no solamente la OMS, todo. Es que era sentido común. La escala ministerial. Sí, obvio que era sentido común. Lo que pasa es que muchas veces el sentido común es el sentido que menos se tiene en cuenta, Rolando, y eso es lo que hay que tener en cuenta acá. Tenemos que prever esto y tenemos que tratar de bajar la curva de contagios de alguna manera. Hoy yo miraba y veía colas de 50, 60, 70 personas ingresando a una carpa, ¿sí?, para hisoparse. Vos decís, a ver, no entendimos nada. La verdad que yo ya trato de sacar, de mirar, de dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y decir, a ver, ¿en qué nos equivocamos nosotros como médicos para no saber? Por ahí, Rodrigo, digo, más allá de una equivocación, se ha prolongado mucho en el tiempo. Nadie es responsable de esto. Se ha prolongado mucho en el tiempo y es casi... y hubo mucho discurso anticuarentena y antimedidas, ¿no? Es muy difícil, pero yo pienso esto desde el sentido común. Por supuesto que las fiestas clandestinas es lo que nunca jamás tenemos que hacer ahora y está clarísimo. Hay que sacar eso del escenario. El tema también son los jóvenes. Y las reuniones. Claro, ¿cómo haces que cuando se juntan no griten? No, bueno, lo que describió es lo que debe pasar en cada reunión clandestina. Bailar, gritar, reírse, porque hace mucho no se ven. Claro, justamente... Pero que lo hagan al aire libre. Sí. Claro, justamente a eso nosotros tenemos que llegar a los jóvenes para tratar de comunicarles de que esto no es una situación menor. Hoy me tocó operar un paciente de 50 años, 50, ¿sí?, que se le complicó y terminó en terapia intensiva con un respirador. Vos decís, una persona joven, sí, totalmente joven, completamente sana. Tenemos un montón de casos que estamos viendo, de personas jóvenes que terminan con un respirador, que terminan falleciendo. No te olvides que tenemos hoy, fueron las 12 horas más trágicas de todos los informes matutinos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tuvimos 105 nuevas muertes en el informe matutino. Eso es gravísimo que esté pasando. O sea, tenemos que... esto sigue avanzando, no va para atrás. No está controlado. No, para hoy se espera una cifra igualmente parecida a la de ayer de contagios, Pero no está controlado ni ciudad, ni provincia, ni las provincias. Está todo descontrolado. Entonces lo que tenemos que tratar de es, a ver, ¿cómo llegamos a la gente? A ver si tendremos que empezar a rever el discurso que tenemos o la manera de comunicar que tenemos, que esto es realmente grave, para evitar que sigamos aumentando la curva de contagios y para evitar que se nos siga muriendo gente. O sea, no es chiste, ¿me entendés? Ese es el problema. Estamos en una situación donde es límite. Tenemos el sistema de salud está al tope. De hecho, también igual hay que decir que ya sea por la sociedad o por las decisiones políticas, acordate que hace un mes, cuando estaban creciendo los casos y se avanzaba en las aperturas, yo me preguntaba, y lo hemos discutido muchas veces, si esto no era un experimento social. O sea, que las autoridades, tanto la nacional como las diferentes autoridades provinciales, dijeran, ahora es responsabilidad de cada uno. Eso era un experimento social y está saliendo mal. Totalmente de acuerdo con vos, ¿sí? Estaba escuchando recién lo de Mar del Plata. Mar del Plata tiene 61 camas de terapia intensiva y tiene 19 pacientes internados en terapia intensiva solamente de COVID. No te podés enfermar de otra cosa. ¿Por qué? Porque el 30% de las camas de terapia intensiva de Mar del Plata están ocupadas con pacientes COVID. ¿Qué te marca eso? La tendencia alcista. Una ciudad que era también ejemplo. O sea, acá los ejemplos, la verdad que se perdieron y creo que desde la clase dirigente tienen que empezar a hacerse un poco cargo de las cosas. Sí, hay que porque pensar... la verdad, nunca he escuchado... Perdón, Sole. Sí. No, hay que pensar cómo hablarle a los jóvenes distinto. Hay que pensar cómo comunicarlo diferente, porque
a ver, todos tenemos conocidos o hablamos con nuestros propios amigos y los propios padres dicen, la verdad se me va de las manos el asunto. Hay que ver cómo se hace tomar conciencia, porque tanto se instaló que si sos joven no tenías riesgo de vida, que se descuidó el poder transmisor que tiene un joven. Totalmente, que es fundamental. Y nunca escuché a ninguno de los ministros de ninguna provincia, ni ningún responsable político de ninguna provincia decir, che, nos equivocamos en esto, miren, pasó esto, pero bueno, le pifiamos en esto. Nunca escuché a ninguno decir eso, ¿eh? Ah, no. Hubo un montón de opiniones, pero nunca hubo, me da culpa decir, mira, nos equivocamos en esto. La verdad que deberíamos haber hecho esto, pero bueno, vamos a hacer esto para remendarlo. Están escasos de programas, están escasos de ideas. Y también es una realidad que la enfermedad es tan versátil que te hace flaquear muchas veces. Pero bueno, a ver, ellos son los que están dirigiendo la salud de la comunidad, tanto que el presidente está apuntando fundamentalmente, más allá de la cuestión económica, a cuidar la salud de la comunidad. Entonces deberían ser conscientes de eso y decir, tenemos que apuntar a esto para intentar controlar esto que se nos está yendo de las manos. Rodrigo, gracias por el contacto. Hasta luego. Bueno, vamos a relajar y hablar de lo que está viviendo Claudia Villafañe. Pobre Claudia, no tiene descanso, Sofi. Otro revés. Sí, otro revés judicial, esta guerra que no termina más entre Diego Armando Maradona y entre Claudia Villafañe. Esta causa es la causa de evasión impositiva. Es una denuncia que presentó el doctor Matías Morla, en donde se le acusa a Claudia Villafañe de robarle dinero a Diego Armando Maradona, comprar bienes y no declararlos. ¿Qué pasó ahora? Fernando Burlando había presentado un escrito y fue rechazado por la justicia. Hay ya una fecha para la audiencia que va a ser el 8 de septiembre en Estados Unidos por los famosos departamentos que habría comprado Claudia Villafañe cuando todavía estaba casada con Diego Armando Maradona y los habría puesto a nombre de soltera. Esta audiencia, obviamente, que es en algunos días, hay que ver si va un representante legal de Claudia Villafañe allá en Estados Unidos o se hace vía Zoom. Eso todavía no está claro, pero sí la realidad es que Claudia Villafañe no tiene paz y tiene que seguir enfrentando a la justicia. No tiene paz, pero tiene los departamentos. Tiene los departamentos. Ella lo que dice en realidad y a lo que alega es que lo compró con un dinero de una herencia que no es dinero de Diego Armando Maradona. Por el otro lado, ellos dicen a Diego le faltó dinero y ese dinero se invirtió en algunos bienes que obviamente que no se declararon. Por eso es esta causa de evasión impositiva. La justicia sigue investigando. Esto es una causa que inicialmente la había tenido sobreseída a Claudia Villafañe. Claro. Hace algunas semanas nos enterábamos que Matías Morla había apelado y que se abrió la investigación. Burlando presenta un escrito y la justicia no le dio lugar y sigue adelante esta causa en donde Claudia Villafañe va a tener que seguir presentando pruebas para poder salir sobreseída. Y vamos al Senado, porque ahí se está discutiendo la reforma judicial. Desde ayer hay grupos de manifestantes que protestan contra la reforma judicial, como ya habían hecho un banderazo hace unos días. Está Mauro Gundín ahí. Mauro, ¿cuántos son? Hola Rolo, buenas tardes, noches, porque aquí estamos en el Congreso, en la puerta del Congreso sobre la avenida Rivadavia, y lo que vemos es el grupo mayoritario que está aquí frente al Congreso, luego de lo que fue, como bien decías vos, una manifestación que comenzó ayer con personas que estaban en este mismo lugar, que después se fueron yendo, que continuó con una vigilia minúscula, por cierto, que siguió hoy a la mañana con un grupo reducido de personas y que a medida que transcurría la tarde y empezaba la sesión en el Senado, empezó a llegar un poco más de gente hasta este momento que podemos hablar de que habrá ¿cuántas personas? 1000 personas, pero no más que eso. Mauro, y por lo que vos estás viendo, la verdad que por la cámara veo que sí, pero contanos vos si te das cuenta que están respetando distancias, usando barbijo. ¿Cómo analizamos esta parte? No, Sole, barbijos sí. El tapaboca es casi generalizado, eso hay que decir que en su totalidad las personas que están aquí están usando el tapaboca correspondiente. En cuanto al distanciamiento, no, hay que decir que no. Y vos lo decías, las imágenes son evidentes y cuando sí hay distanciamiento social es justamente porque no hay tanta gente. Entonces aquellas que están separadas son las que deciden no acercarse al centro, pero a ver, y aparte es al aire libre.
Digamos. Ninguno está respetando El punto de que sea al aire libre es un punto que, bueno, sí, no genera tanto riesgo por lo que venimos ahora analizando. Están desde ayer en algunos casos. Y En hoy términos la de sesión- gente, es menos gente que una marcha de la izquierda. Sí, sí, muy poca gente. Sí, y ayer cuando se fueron, la gran mayoría que habían hecho la manifestación por la tarde, luego, lógicamente, de que lloviera lo que llovió, la gente se empezó a ir, hasta llegar que a la noche se quedaron aproximadamente entre 15 y 20 personas debajo de un gazebo que fue instalado sobre la vereda de la avenida Rivadavia, que está enfrente al Congreso. Vale destacar también que las vallas fueron sacadas ayer por la tarde y nunca más volvieron a ser puestas, por lo menos hasta el momento, pero siguen en la vereda. Y hoy a la mañana el día comenzó muy tranquilo, pocas personas, también en ese gazebo que hacía mención, no más de 10 personas, pero después del mediodía empezaron a llegar más personas justamente para comenzar todo esto con ese abrazo simbólico al Congreso, que era el momento que, según los propios manifestantes, el que daba puntapié a esta protesta. Mientras tanto, hay que decir que la reforma continúa discutiéndose en el Senado, pero son 40 y pico de oradores, así que a 10 minutos por cada uno va a tardar. Se espera que en el mejor de los casos va a haber votación antes de la medianoche, así que la discusión va para largo en el Senado. El Frente de Todos tiene mayoría, se descuenta que va a poder aprobarla, pero el partido va a estar bastante más peleado cuando el proyecto sea remitido a la Cámara de Diputados. Bueno, fue una noticia la semana pasada, el decreto de necesidad y urgencia, para poner de alguna manera un freno a lo que venía pasando con las telecomunicaciones. Se ha explicado, ¿no?, que durante momento de pandemia se iba a dar el segundo aumento de todo lo que era servicio de cable y de internet, y que luego de reuniones se terminó generando esta decisión. Se han convertido en servicios esenciales en la vida cotidiana. Más allá del decreto, antes de entrar a discutir el decreto, la telefonía, internet y de alguna manera también la televisión por cable, el momento en que la gente se tuvo que replegar sobre sus hogares, se convirtieron en una vía fundamental de comunicación. Ya iba por el segundo aumento, entonces ahí vino la intervención del gobierno. El gobierno decidió que fueran declarados servicios esenciales, por un lado, y que se congelaran los aumentos hasta fin de año. Pero claro, no hay que ser ingenuo en este país. Esto genera, sobre todo las empresas de telecomunicaciones, son muy poderosas, algunas transnacionales, otras locales, y a partir de ahí empieza la lectura política de qué va a representar esto. Pero vamos a empezar por los alcances del decreto, hablando con Gustavo López, es titular del ENACOM, es vicepresidente del ENACOM, mejor dicho, el ente que regula las comunicaciones en la Argentina. Gustavo Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, bien. A ver, ¿qué va a representar en la práctica para la vida cotidiana de la gente este decreto? En la práctica, que el aumento anunciado para el 1 de septiembre está suspendido, congelado. La tarifa es la última tarifa que pagaron porque se congela el 31 de julio hasta el 31 de diciembre. Esta es una medida excepcional. No hay posibilidad que venga, porque ya conocemos la Argentina, que venga un amparo, que te apliquen el aumento igual, porque estas cosas son peleadas. El aumento no lo pueden aplicar. Y si alguna factura ya había sido emitida, el mes que viene te tienen que devolver lo que se cobró de más, ¿sí? Si la factura no fue emitida, la tienen que volver a hacer la factura. Entonces, el decreto salió el día 20, retrotrae los precios al 31 de julio. El último aumento en realidad fue en abril, es decir, a partir de mayo estaban congelados. Quiere decir que la tarifa sigue congelada hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es el alcance o el porqué de esta medida? Digamos, el congelamiento no es la regla, el congelamiento es una excepción. Una excepción por la situación de pandemia que a su vez provoca una situación excepcional de colapso económico en el mundo. Entonces, como ustedes en un servicio que hoy es irreemplazable, porque o te conectás con el mundo por 4G o por Wi-Fi. Indispensable para el estudio, para el conocimiento, para la cultura y para el trabajo. La gente está haciendo home office. Los chicos están estudiando desde sus casas.
La única conexión que tenés con tu familia en el exterior, si guardás bien la cuarentena, es decir, el aislamiento obligatorio, es a través de las redes. Si ya tuviste un aumento en abril, otro aumento en el medio de la pandemia, cuando hay 12 millones de argentinos que sobreviven apenas con la ayuda del Estado, y los comerciantes, los cuentapropistas, todos aquellos que perdieron el 50% de su capacidad adquisitiva, vuelven a tener un aumento, la verdad que esto era insoportable. El presidente toma la decisión, sí, te escucho. No, digo, rápidamente las empresas salieron a decir, nosotros justo íbamos a hacer una flor de inversión que con estos números no nos da, entonces no invertimos nada. Y los usuarios pensamos, el nivel de Internet ya es bastante flojo en la Argentina, no es ni comparable. ¿Qué va a pasar ahora si no se hacen las inversiones correspondientes? Es que no tiene nada que ver el congelamiento con las inversiones. Habría que preguntarle, o tendrían que mostrar, empresa por empresa, qué inversiones se estaban efectivamente realizando y quedan 4 meses para fin de año, cuáles eran las inversiones que tenían en carpeta y que por qué motivo no la pueden hacer. Porque, quiero explicar esto, el congelamiento es por única vez excepcional y hasta el 31 de diciembre. La otra parte del decreto, que es fundamental, es que hasta ahora todos los aumentos eran unilaterales. No existía el usuario, no existía el ciudadano, no existía la persona. En los últimos 4 años, todas las tarifas o todos los precios aumentaron todos los años por lo menos un 10% por arriba de la inflación. Algunos llegaron a aumentar hasta un 25% por arriba de la inflación. El año pasado, inflación del 53, aumento del 63. El año anterior del 48, aumento del 54. El año anterior del 26, aumento del 37. Es decir, en los últimos años, la recuperación de estos precios estuvo muy por encima de la inflación. Punto número 1. Punto número 2. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la inversión del Estado en redes, que después usufructúan todos absolutamente, fue de 250 millones de dólares por año constante, desde el 2007 hasta el 2015. Los 4 años de Macri fueron 264 millones de dólares. Es decir, en un año de los gobiernos anteriores son 4 años del gobierno de Macri. Es decir, la desinversión de los últimos 4 años pública fue muy grande. Y la privada empezó a caer en el 2018 con la crisis económica. Entonces, el Estado, primero, congela excepcionalmente. Segundo, a partir de ahora, cada aumento tiene que ser justificado frente al Estado por la empresa, de acuerdo a costos, a inversión y a ganancia. No es que no va a aumentar más. A partir de enero va a haber una recuperación del precio, pero van a tener que demostrar por qué. Porque hasta ahora no solo no se demostraba por qué, sino que si vos... ¿Pero qué decían para aumentar? Porque vos estás en contacto con esas empresas. ¿Qué te decían? No decían nada porque no tenían obligación de decir nada, porque a partir del 2015 Macri eliminó la obligación de explicarle al Estado. Entonces, por eso aumentaban siempre por encima de la inflación. Ahora, si vos, usuario, te quejabas porque el servicio no era bueno o te ibas a pasar, automáticamente te hacían un descuento del 50 o del 60% de la factura por un año. Entonces, lo que acá está presidiendo el decreto de Alberto es que todo sea previsible para las empresas, pero también para el usuario. Hay un otro que alguien lo tiene que defender. Entonces, claro, porque eso es interesante lo que vos estás diciendo, porque efectivamente a todos nos pasó que cuando vas a un servicio de telefonía celular y decís me voy, te dicen no, pero le bonificamos, qué sé yo. Un ofertón. Claro, con el cable lo mismo, siempre para que no te vayas cualquier cosa. Entonces, si te ofrecen eso, no es que están trabajando sobre el límite, es que, no están trabajando sobre el tienen límite margen para perder. Claro. Bueno, están 10 puntos arriba de la inflación, pero además es lo siguiente. El decreto no prohíbe aumentos futuros, sino que obliga a justificar en base a costos e inversión el aumento futuro. Y así es en la medicina prepaga. Claro, en las Y obras en la sociales medicina pasa eso. prepaga funciona de esa manera y nadie se ha quejado, sigue funcionando. Y además es un servicio público en competencia, es decir, entre ellos después pueden ofrecerte cosas mucho más baratas a descuentos. Lo que es de aquí en adelante, el aumento tiene que estar autorizado y se introduce algo muy importante, que es la tarifa social. Aquel que no pueda pagar los 100 megas, todas las empresas van a estar obligadas a ofrecer una tarifa social para los 3 servicios, es decir, un mínimo de internet, un mínimo de cable, un mínimo de telefonía. Está bien, pero esto también es una reedición de la batalla con el Grupo Clarín, de la cual el gobierno anterior salió bastante malherido. Pero ¿sabés por qué no?
El martes próximo venían los aumentos. En la telefonía fija iba a rondar el 23%. ¿Ustedes qué nos iban a decir a nosotros? Estamos en pandemia, no podemos trabajar, cobramos menos sueldo y me aumentaron 2 veces y encima la segunda vez un 23%. Y no hay manera de justificarlo, no hay manera de justificarlo. Entonces, el gobierno no es que es un grupo, son todos los grupos. Digo, está Claro, está Telecentro, está el Grupo Clarín, está Telefónica y hay 1000 empresas pequeñas. Ayer empezamos la ronda de reuniones. Tuvimos el apoyo unánime de todo el sistema cooperativo, son 400 cooperativas, porque nosotros queremos hacer una reglamentación, Rolando, muy justa, muy equilibrada, muy equitativa, donde costo, inversión y beneficio sean la ecuación del precio. El Estado represente al usuario, al ciudadano, y le diga a la empresa, ¿usted quiere aumentar? Bueno, justifíqueme. Lo justifica, aumenta. No lo justifica, no puede aumentar. Y el plan de inversiones, el Estado comenzó ya su plan de inversiones. La semana pasada le transferimos 3.000 millones de pesos a ARSAT para que cambie todas las plaquetas. Y mañana estamos votando el reglamento de un programa que votamos 1.000 millones de pesos para dar conectividad en barrios populares, 2.000 millones para dar conectividad a escuelas y hospitales y 1.000 millones para dar conectividad a zonas de difícil acceso. Es decir, el Estado vuelve a invertir fuertemente, cuida el precio, por única vez y por excepción congela, pero después salimos de este congelamiento con un acuerdo y un reglamento entre todos los sectores que va a ser diferenciado. No es lo mismo una pyme que una empresa grande, que una cooperativa. Ahora, si alguien cree que hay una fórmula mejor en el medio de la pandemia, para que algo que un día vos te enterabas cuánto te iba a costar, porque te llegaba la factura a tu además casa. las primeras encuestas ya dicen que cuentan con más del 70% de apoyo de la población. Pero Exactamente. bueno, Gustavo, la seguimos. Te mando un abrazo, cuídate. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, las imágenes que vamos a ver son fuertes. Por varios motivos son fuertes. Primero porque se trata de una despedida de soltera. Despedida de soltera. Hay baile. O sea que acá no me vas a hacer planteo de género. No, es una despedida de soltera. Hay baile sobre la mesa, pero déjame que te cuente un detalle. Es todo personal sanitario en San Luis el que se ha juntado a esta despedida de soltera, flor de fiesta clandestina, pero que también estaban abocados al trabajo y a la lucha. ¿Personal sanitario? Personal O sea que no sanitario. predican precisamente con el ejemplo. Claro, personal que estaba abocado a la lucha contra el COVID. ¿Quieren ver el baile? No es de stripper, ¿eh? No es de stripper, pero es baile. Ah, son muchos, ¿eh? Vos fijate la cantidad de gente. Fíjate qué destreza. Ahora, no hay distancia, no hay barbijo, hay un montón de gente. Tenés razón, no hay barbijos. Sí, No hay nada. barbijo, no hay distancia. Bueno, el galpón es alto, no puntúa como aire libre, eso pero... no califica como aire libre ni a palo. Pero fíjate lo que es personal sanitario que trabaja en el hospital local luchando contra el COVID. Es realmente descabellado. En cualquier circunstancia sería descabellado, pero siendo personal sanitario, más. Sí. Y ahí sigue bailando la señorita. Te quedaste como- te quedaste me quedé. impactada. No puede ser personal sanitario. ¿Vos estás segura? Pero vos decís porque... No, porque... Porque ninguno qué sé cayó yo, y dijo, che, viejo, ¿qué ninguno estamos dijo, haciendo? che, viejo, vamos todos presos. ¿Qué estamos haciendo? A alguien se le debería haber ocurrido que tienen que ir, el personal sanitario no puede andar haciendo estas cosas. Vamos a preguntar a Daniel Rodríguez, que es periodista, está en San Luis. A ver, ¿nos puede dar una explicación de qué es esto? Todos nos reímos por el baile, pero no es gracioso. Claro. En realidad, si estuviera el bailando, quizás la llaman para el bailando. ¿Se sabe quién es esa señora? ¿Se hizo famosa allá en la provincia? Sí, es una enfermera que, bueno, hicieron la despedida de soltera. La casa donde están es de una odontóloga. Ajá. Y lo más llamativo es que está todo el equipo de salud del hospital. Alrededor más de 20 personas dicen que, bueno, lo están investigando, 20 o 25 personas hay en el lugar, cuando en San Luis hay un permiso que se pueden juntar hasta más de 10 personas, 15 con aislamiento, con barbijos y todo lo que no sucede en este lugar. Claro, pero son como 20, nos quedamos cortos, Bien. me parece. Yo te diría más llegando a 30 que a 20, por lo que se ve, porque sigue para otro lado.
el baile nos distrae, nos capta toda la atención. Claro, Hay pero- que felicitarla, ¿eh? Bien, porque Sí. ahora como estuvimos la cuarentena parados, yo me quedo un dolor de ciático. No, sí, vos un vas dolor derecho al quiropráctico Yo después quedo- de la eso, quedo, Dani. la quedo Pero, ahí en la mesa. A ver, hay otro. Yo recuerdo que hace unos días hubo un gran debate nacional sobre 2 chicas que intentaban entrar a San Luis y les negaron 10 veces el permiso porque San Luis cuidaba los ingresos de la gente que viniera de afuera y se pusieron casi fundamentalistas en ese caso. El padre se estaba muriendo, finalmente se murió, las chicas no pudieron entrar a despedirse de él. ¿Cómo es congruente que el personal sanitario de la propia provincia termine haciendo estas cosas? Claro. Mira, en realidad nosotros cubrimos otro caso también de un señor que llegó a ver a su papá, que también ya fallecía. Tampoco lo dejaron entrar y ya el Comité de Crisis de San Luis, la verdad que tiene que rever lo que está haciendo, porque la verdad que no está haciendo nada bien. Les cuento más. Toda la gente que ven ahí, hay una denuncia penal porque dejaron la guardia del hospital. ¡No! Cerraron el hospital y se fueron. No puede ser. Pará, Daniel, ¿de verdad? ¿Estaban en Dejaron horario la de guardia, trabajo? dejaron la guardia con Pero estaban de enfermos. guardia activa o guardia pasiva, encima que en Guardia de ningún caso escabio está estaban. bien, porque en guardia pasiva no podés tomar una gota de alcohol ni nada, pero estaban de guardia activa. Hay una denuncia de la ministra de Salud del gobierno de San Luis. Ella misma dice en una entrevista en una radio hoy de que justamente la denuncia penal es porque dejaron la guardia y se fueron a la fiesta. Una locura. ¿Y qué va a hacer el hospital? Porque toda esta gente tiene que estar aislada. Acá es muy probable que haya contagios. Si no hay un barbijo, no hay una distancia, no hay nada. Si no aislada, suspendida. O sea, Sí, pero digo, ¿cómo se mueve un hospital sin 30 profesionales que van a tener hombres, mujeres? Hay de todo ahí. Bueno, el gobernador dice el que rompe paga y acá me parece que van a tener que pagar muchos, porque Pero- hay muchas personas. a mí lo loco es que ninguno de ellos, porque debe haber médicos también, además de enfermeros, ninguno se les ocurrió decir, che, loco, esto está todo mal. Estaba la directora del hospital ahí en la fiesta. Ah, qué bien. Estaba la directora Predicando del con el hospital, ejemplo. Estaba la directora del hospital, la que tenía que hacer cumplir las guardias, estaba ahí. Estaban todos, estaba hasta la gente de limpieza, con eso te digo todo. Claro, pero el personal que, o sea, si estaba la directora del hospital, me das la razón, había por lo menos uno o varios médicos, odontólogos, diferentes especialidades, estaban todos ahí. Ninguno dijo, che, esto es un delirio, Uno le esto hizo está ruido. todo mal. Sí, estamos como demasiado No nos fuimos al jocosos carajo, no y hay, sé, algo, hay alguien que un COVID reflexione. dando vueltas. No digo una gran reflexión, alguien que diga un límite y dice, che, no nos estaremos yendo al carajo y basta. Sí, la verdad que, bueno, la denuncia penal se hizo porque el artículo 205 del Código Penal, que habla sobre las fiestas clandestinas, bueno, hace alusión a esto, digamos, donde hay una fiesta clandestina y de trabajadores de la salud pública. Che, ¿y quién se casaba? ¿A qué La baila? enfermera. ¿La que bailando. baila? Sí, sí, la que está bailando. Una luna de miel inolvidable, la vio todo el país. Stripper no había, ¿no? Porque ya cerrame la 8. No, stripper había. no, bailaban solamente. Sí, alcohol, había mucho Hay un alcohol, par de pero hombres ahí. Estaba el novio, no me digas que están en esa parte no va. Despedida con el novio no va. No, la verdad que no sé, no, creo que no estaba el novio, creo que Pero no. había varones. Claro, bueno. Sí, Sí, Por ahí sí. venía el show. Escúchame, Daniel, esto es un escándalo en San Luis, me imagino. Estamos de verdad como que de todo lo que hemos visto estos meses, que estamos más que sorprendidos, no podemos creer el bailecito del personal de salud. Estamos sorprendidos. Totalmente, sí, no solamente fue un escándalo en San Luis, sino en todo el país, digamos, porque creo que no se ha visto nunca que un sistema de salud de un hospital se vaya a una fiesta y cierre el hospital. O sea, creo que no se ha visto. Pero no, pero... Daniel, te agradecemos mucho el contacto. Bien, gracias. Un Menos saludo. mal que esto fue en San Luis. Si hubiera sido en provincia de Buenos Aires, yo te digo que iba a clausurarlo en persona. Imagínate, caía Iba en en moto, persona, caía Berni a en clausurarlo. moto Sergio Berni y agarraba a la señora bailando arriba de la mesa. ¿Cómo puede ser esto? O sea, fue en San Luis, pero pasa en la Argentina. Después de todo lo que estamos viviendo, personal de salud armando una fiesta clandestina. Sí, ahí lo más, Locos, ¿no? lo más preocupante es que hayan cerrado el hospital. Yo, la verdad, Imagínate vos cuando estabas en un hospital. Venía alguno y te decía, vamos a cerrar el hospital que nos vamos a una fiesta. capaz que estaban de guardia pasiva, que es muy común. No, guardia activa, estaba la directora también ahí. Sí, bueno, pero
colgaron. Me cuesta creer, la verdad me cuesta creer, pero si lo dice debe ser, la verdad que no sé. Estaban ahí, estaban en el video, ahí los van a encontrar uno a uno en el video. Bueno, volvamos a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está? ¿Está curado ya? Estoy dado de alta, trabajando desde el lunes y bastante bien. ¿Cómo fue? Después de 3, 4 días comencé a la noche, fue una evolución de 2 horas, empezó mucha temperatura, ya venía sintiendo yo nunca tengo dolor de nada, así que me dolía la cabeza, que es algo raro, y ya sabiendo que, así que lo primero que hice fue hacerme una tomografía, porque eso es fundamental para después medicarse y no enmascarar un cuadro. Así que con la tomografía hecha en el Hospital Antártida a las 2 de la mañana, que fue, la verdad que quiero reconocer y resaltar la labor de ese sanatorio, que es un mérito del gobernador haber... Sí, sí. Que era de camioneros, que lo tomó... Lo tomó y es exclusivo para todos los bonaerenses. Fui como un bonaerense más, me hice la tomografía, estaba bien, así que a partir de ahí me mediqué y a la mañana estaba perfecto. ¿Hubo algún momento de miedo? No, pero no porque, sino yo creo que cuando yo tuve la suerte de que cuando comenzó la pandemia en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos por costumbre todos los miércoles a la noche salir a nuestro colectivo y recorrer 2.000 kilómetros, ¿no? Siempre hacemos recorrido de 2.000 kilómetros, vamos ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Cuando comenzó la pandemia, en esa búsqueda de sintomatología patoneumónica, o sea, típica de la enfermedad, tuve mucho contacto con muchos pacientes positivos en hospitales, en las casas, en los centros de aislamiento, trabajando en las villas. Y lo más traumático de la enfermedad es el desconcierto y no saber qué es lo que va a pasar. O sea, yo lo que veo... que la y que gente puede ser liviana o la versión heavy. No, pero aparte, como hay un periodo de ventana de más o menos de 7 días, ¿no? Esos 7 días la gente está muy angustiada esperando si no sabes si va a ser si leve esa o no. evolución va a ser favorable o desfavorable. Y que no se sabe mucho qué hacer en esos días, contagiar, no contagiar. Entonces, yo creo que lo más difícil de llevar en la enfermedad es esa incógnita, ¿no? En el caso mío, bueno, uno es médico, primero que ya sabía que me iba a contagiar, porque nosotros estamos trabajando en los lugares de mayor circulación viral. Segundo, trabajamos en grupos más allá de todas las medidas, todos los recaudos, más allá de todo lo que hacemos. Estás muy expuesto. No, aparte los grupos nuestros, nosotros no podemos dar el lujo de hacer home office. Estamos todos trabajando y además... Yo vi lo que es, nunca me dejó ir con ellos, pero yo vi lo que es el trabajo que hace la policía ecológica. Sí. Son los que van con los camiones limpiando. Nunca me dejaste. ¿No? Yo le dije, déjame con uno, me sacó cagando. Pero bueno, son los policías que limpian, que van a los lugares, a Villa Azul. Fue por su protección en Villa Azul, que bueno, usted calcule que no es... nosotros tenemos 10 policías muertos contagiados por COVID en los lugares más difíciles de la provincia de Buenos Aires, y ahí estuvimos. Y la verdad que quiero hacer un reconocimiento a los 10 efectivos de la policía y sus familias que han muerto contagiados, pero trabajando. No deja de ser un frente de batalla. Y por sobre todas las cosas, a toda la policía, que en ningún momento todos los policías con factor de riesgo mayor de 65 años, ninguno dio un paso acostado. Cuando esto comenzó, el primer día de cuarentena, yo junté a todos los jefes, les expliqué que veníamos, que si bien esta cuarentena, hablo ya por marzo, ¿no? Cuando empezó, habían decretado 15 días o 20 días, no me acuerdo, estaba totalmente convencido de que iba a durar por lo menos todo el invierno, que iba a ser una situación muy difícil, que muchos de ellos iban a perder la vida en la misión, y que aquellos que no tuvieran la voluntad o que tuvieran el miedo para no hacer lo que haya que hacer de manera correcta, que dieran un paso acostado. La verdad que nadie se corrió, todo el mundo trabajó, todo el mundo duplicó sus esfuerzos. Usted sabe que la policía de la provincia de Buenos Aires son 90.000 hombres que trabajan en un territorio
muy amplio y que viven a mucha distancia de donde trabajan. O sea, ellos usan el transporte público de manera intensiva. Entonces, muchos de ellos, a partir de que empezó cada intendente a cerrar ingresos a sus localidades, muchas madres no han podido ver a sus hijos por varios meses. Muchos padres de familia todavía no fueron. Y hablando de casos extremos como el papá de Solange, que no pudo darle el último abrazo. Bueno, eso si hay algo que a mí me ha conmovido profundamente durante esta cuarentena es el caso Solange. La verdad que el resto, como decíamos recién, el saber cómo es la enfermedad, el saber cómo evoluciona, el saber, a uno no le produce esa angustia de estar esperando qué es lo que ¿Qué hubiera hecho usted si estaba a cargo de ese operativo? No tenga ninguna duda que si esto hubiera sido en la provincia de Buenos Aires, y no lo digo bajo ningún punto de vista con un discurso demagógico, sino desde el sentido común y humano, yo hubiera ido a buscarlo personalmente, asumiendo el riesgo de si le daba positivo o no le daba positivo, pero eso lo que pasó fue un delirio, una mirada que a la política le falta mucha humanidad. Cuando se burocratizan, ¿no? Las cosas. Le falta una mirada muy humana, y bajo ningún punto de vista puede haber pasado lo que pasó. La verdad es que es incomprensible. ¿Cómo está la inseguridad en el conurbano? Bueno, la inseguridad, la provincia de Buenos Aires, además de estar atravesando una pandemia de origen virológico, atraviesa o tiene una enfermedad que es de origen endémico, o sea, y que cada vez se va profundizando más, que es la inseguridad. Y por eso el presidente ha dicho que la semana que viene va a lanzar junto al gobernador un refuerzo, mejor dicho, un ayornamiento del programa de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Nosotros, después de varios años, la provincia de Buenos Aires por primera vez tiene un plan de seguridad. Ese plan de seguridad, del cual fue producto de una visión integral de todo el equipo de trabajo de la provincia, comenzó a instalarse, y cuando empezamos con los primeros cambios nos agarró la pandemia, hubo que modificarlo. Así todos seguimos con los cambios, seguimos avanzando. Eso nos permitió hoy estar un 20% por debajo de los delitos de la media para el mismo año de la provincia de Buenos Aires. En casi todos los delitos hemos logrado bajar el 20% de la media. La preocupación está altísima. ¿Cómo? La preocupación de la gente está altísima. Sí, en las claro, encuestas. pero por supuesto que y la violencia de los delitos. O sea, que haya bajado el 20% no significa que el problema se haya solucionado. Significa que estamos en el camino correcto. Ahora, esta situación no es... concreta, un hombre va al banco, le dicen esperen la puerta, cuando está en la puerta lo vienen a robar, se cuelga, ¿cuántos metros? 200 metros, estuvo arrastrándose en el auto. Está muy regalada la gente, decíamos, porque si vos, vos vas al banco y te dicen esperar en la puerta y no hay un policía para cuidarte. Sí, bueno, uno de los déficits que tiene, fíjese, usted me dice un policía para cuidarte. La policía de Buenos Aires tiene 90.000 hombres, es una de las fuerzas más grandes en Latinoamérica seguro, pero ¿eso es suficiente? Por supuesto que no es suficiente. Claro. Nosotros tenemos una ratio de 346 policías cada 100.000 habitantes y tenemos un promedio de 3 policías cada 100 manzanas. O sea, cuando uno empieza a sacar la cantidad de superficie que tiene, y además eso hay que dividirlo por turno de trabajo, así que imagínese... Seguro, no alcanzan los policías, pero hay algo que está mal. O el banco no te puede hacer esperar en la vereda, si es obvio que si vos vas al banco... Después vamos a eso, pero el diagnóstico que tenemos es, primero, obviamente, que tenemos un déficit de policías. Ahora, si nosotros vamos a pensar la seguridad desde más o menos policías, o vamos a pensar la seguridad desde más o menos chalecos o patrulleros, estamos ante una mirada muy reduccionista. Siempre va por atrás. Muy reduccionista. La policía, en definitiva, es el último eslabón en la construcción de seguridad ciudadana, porque la seguridad se construye, no es algo pasivo, es una metodología activa donde intervienen diferentes factores, es multiagencial, debe ser por eso integral, pero por sobre todas las cosas ha dejado de ser integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa construcción de seguridad ciudadana hay un factor fundamental que es la participación ciudadana. La participación ciudadana en la construcción de seguridad es fundamental, no solamente en el aporte, sino también en el control del funcionamiento policial. Por eso para nosotros
este plan de seguridad es integral e integrado. A partir de allí, lo que estamos haciendo, y esto es muy importante entenderlo, nosotros cuando hacemos planificación, hacemos en base a estadísticas y que son fórmulas matemáticas, ¿no? Como cuando un economista proyecta la inflación o proyecta cuánto va a ser el crecimiento, bueno, también hay fórmulas matemáticas para proyectar cómo va a evolucionar la seguridad. Déjeme terminar un segundito. En esa proyección intervienen varias variables, ¿no? que se toman. Una de las variables más importantes es el ingreso per cápita o el Producto Bruto Interno. Usted sabe que esta pandemia ha generado una crisis sanitaria, pero que ha arrastrado una crisis económica muy importante. Por lo tanto, esa crisis económica impacta de manera muy negativa en la evolución del delito y en la proyección del delito, y por eso con el gobernador hemos trabajado en cómo modificar nuestro plan de seguridad para que esa evolución que nosotros vemos en el papel no se proyecte en la vida real de los bonaerenses. Hasta ahora vamos por el buen camino porque estamos casi, usted calcule que estamos por debajo de la media anual, pero no solamente eso, si nosotros tomamos el índice proyectado que tiene, usted calcule que la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene proyectado 1.100 homicidios en el año. 1.100 homicidios en el año, es una provincia que tiene 3 homicidios por día. Cuando nosotros tomamos lo proyectado y le introducimos la variable del efecto pandemia, estamos casi por un 50-55% debajo de lo proyectado. ¿Por qué está tan enojada con usted la mamá de Facundo Estudillo Castro? La verdad que me gustaría saberlo. Tampoco uno puede entenderlo porque como padre... Su renuncia. ¿Cómo? Pide su renuncia. Sí, bueno, yo comprendo, entiendo, soy padre de familia, sé que no hay peor cosa para una madre que la desaparición de su hijo de la manera que ha desaparecido. Entiendo y comparto su angustia, su preocupación. Ahora, yo no puedo, a mí si hay algo que me revela es la injusticia. Y acusar a alguien inocente es muy injusto. Y sería de mala persona, sabiendo cómo evoluciona el expediente judicial, seguir profundizando en una línea que no es la correcta. Porque una cosa es lo que pasa en la televisión, otra cosa es lo que pasa ¿Usted cree que la bonaerense no tiene nada que ver? El expediente judicial. No es una cuestión, no es lo que crea, no es lo que yo crea, sino lo que cree la justicia. Lo que yo crea, esto no es una cuestión mística o es una cuestión azarosa, esto es una cuestión de metodología científica judicial. La justicia está investigando y va avanzando hacia un lugar que no es el que dicen sus abogados. Y en ese avanzar para un lugar... Ellos critican mucho al fiscal, ¿Cómo? justamente. Ellos critican mucho la actuación del fiscal. Sí, pero una cosa es criticar la justicia tiene mecanismos judiciales y esos mecanismos judiciales no es criticar en una televisión, es acompañar el expediente judicial. Si usted dice públicamente que está en contra de lo que está haciendo el fiscal, se presenta en la justicia, la jueza le dice no señor está bien y usted es el abogado, ¿qué es lo primero que hace? Apela. Nunca apelaron. Si usted es el abogado de la querella y está totalmente convencido que hay un culpable en la causa, le dice a la jueza deténgalo porque es el culpable y porque hay pruebas más que suficientes para encarcelarlo. La jueza le dice, no señor, no hay ninguna prueba. Usted como abogado, ¿qué hace? Apelo. Apelo. Nunca apeló, nunca. Todo lo que ha dicho la jueza lo han confirmado con su silencio judicial. Lo han ratificado con su silencio judicial. Entonces, y a veces, esta posición que no es cómoda, usted no se crea que yo me siento cómodo en esta situación. Para mí sería mucho más fácil dos cosas. O ponerme en el lugar que piensa todo el mundo, porque nadie puede negar la historia de la policía bonaerense. Negar la historia de la policía bonaerense sería un acto de inconsciencia. Yo tengo muy ni fresquito. Los casos de Gatillo Fácil, ni las cosas que han pasado. Yo tengo muy fresquito lo que ha pasado en Monte. Hace muy poquito y no solamente mataron 4 personas, sino que además durante un periodo de tiempo se encubrió. Entonces, para mí sería mucho más fácil hacerme el distraído o
por ahí acusar a alguien que sé que es inocente, pero yo soy una persona de bien. A mí no... Pero usted es de llamar directamente. Yo soy una persona de bien. ¿Por qué no la llama a la madre Yo o hablé trata? con la madre. No, yo hablé 3 veces con la madre. Después un día aparecieron Desde los que ella se abogados. enojó, Aparecieron los abogados, aparecieron la querella. No solamente hablé yo, fue el jefe de la Policía Federal a hablar con ella, fue el jefe de la Policía de la provincia, fue el director de Asuntos Sí, Internos. porque además hay infinidad de casos donde la policía ha comportado mal y apartaron a los policías y los policías terminaron enjuiciados. No es que hay una protección corporativa. Pero aparte nosotros lo hacemos todos los días, todos los días. Y vuelvo a repetir, el peso de la historia de la policía de la provincia de Buenos Aires es lo suficientemente fuerte como para que toda la sociedad sospeche de la policía. Y está bien, y eso no se puede criticar. Ahora, aquellos que tenemos la posibilidad o el conocimiento y vemos que la investigación va para otro lado, yo no puedo hacer una declaración demagógica inculpando a alguien que sé que es inocente. Sería de muy mala persona. Y la verdad que a mí no me preocupan las encuestas, a mí me preocupa, y como dije recién, me revela la injusticia. La injusticia es algo que a mí me... Pero después de la visita de la mamá de Facundo al presidente Alberto Fernández, se empezaron a tomar medidas sobre los patrulleros, fue como No, si él... eso es totalmente erróneo. Justo el día que estaba, y se lo puedo contar, justo el día que estaba, no sé si fue ese día, pero justo el día que la madre estaba, si no fue ese, fue un día antes, ya la verdad que no recuerdo, estábamos haciendo, el jefe de tecnología estaba haciendo una revisión de diferentes situaciones y aparece una imagen anormal en un patrullero de Bahía Blanca. Cuando digo una imagen anormal, es una imagen que nunca se había visto. El patrullero estaba en Bahía Blanca y en cuestiones de menos de un minuto aparece como un eco, una sombra de... Usted sabe que todos los patrulleros de la provincia tienen un GPS, una especie de GPS que se llama Vélez. Aparece una imagen que no es nítida, que no es clara, que no se puede explicar, justamente a 1000 metros más o menos de donde aparece el cuerpo. Ese rastro es un rastro muy difícil de verlos a simple vista, porque uno analiza puntitos, entonces obviamente nosotros... ¿Pero no fue vamos, la policía la que lo descubrió? Fuimos nosotros. Nosotros no vamos a encubrir absolutamente nada. Todo indica que es un desperfecto técnico del navegador satelital, pero uno tiene la obligación de investigar. Ante eso, Auditoría Interna se comunicó con la jueza, le dijo, doctora, tenemos este problema, un patrullero que está en Bahía Blanca nos da una imagen que aparece de manera, se llama fantasma técnicamente, en esta zona, esto amerita una investigación. Como no queremos entorpecer ni inmiscuirnos, ¿usted prefiere investigarlo usted o quiere que avancemos en la investigación nosotros? No, comuníquense con el fiscal. Se comunicaron con el fiscal con toda, obviamente, sentido común, dijo, lo vamos a hacer nosotros. Le enviamos la información en menos de 24 horas y en menos de 24 horas no solamente allanó el patrullero, sino que tomó declaración a los conductores que estaban involucrados y los mismos, inclusive jefes de la policía local de Bahía Blanca, entregaron de manera voluntaria su teléfono para agilizar la investigación. Por lo tanto, si hay algo que nunca vamos a hacer es encubrir a nadie, nunca. Pero tampoco voy a inculpar a una persona inocente para yo sacarme una responsabilidad encima. Eso es de muy mala persona y la verdad que le puede gustar o no lo que soy, cómo trabajo, lo que hago, pero lo que nunca haría es, y lo que me enseñaron mis padres, ser una buena persona. Y yendo a otros casos de absolutamente una gravedad distinta, no estamos hablando de Facundo, pero sí algunos videos que circularon, una mujer que sale a pasear el perro y es violentamente detenida, unas personas que están andando en bicicleta y son violentamente detenidos. ¿Qué piensa de la policía en general en ese tipo de situaciones? ¿No hay un exceso, siendo que hay una norma, pero no somos delincuentes? Mire, salimos a pasear un perro. Uno de los principales paradigmas que tiene que entender la policía es el uso racional de la fuerza. No es lo mismo enfrentarse al gordo valor que enfrentarse a una mujer andando en bicicleta. Que está andando en bicicleta. Eso es un problema que tiene la policía y eso es producto de dos cosas. La falta de capacitación
porque un policía hay que capacitarlo permanentemente, pero por otro lado un defecto en el ingreso en los últimos tiempos de personal que ha ido a la policía en búsqueda de un trabajo y no de satisfacer una vocación de servicio. Por lo tanto, no ponen el esfuerzo ni el empeño que hay que hacer para el cumplimiento de la misión, y por eso nosotros no solamente en nuestro plan de seguridad tenemos que incorporar mucho más policías, pero también tenemos que sacar un montón de policías que ¿Le no preocupa eso? ¿Vio esos videos? Pero ¿cómo no lo voy a ver? Todos los días lo La veo. verdad que y así es como, mire, la otra vez también tuvimos un caso se está investigando si fue o no gatillo fácil, que para el fiscal la policía en primera instancia no tenía mucha responsabilidad y nosotros estábamos convencidos que había sido la policía, y el jefe de la policía se puso a la cabeza de la investigación y en menos de 24 horas pudo recolectar todas las pruebas para llevarle al fiscal y decirle, no, doctor, mire, esto es lo que tenemos y esto es un caso de gatillo fácil, o por lo menos sospechado de gatillo fácil, por favor investíguelo porque nosotros no encubrimos a nadie. Así actuamos nosotros. Obviamente, vuelvo a repetir, la madre es la madre, no tiene nada para reprocharle, y en ese sentido lo digo con todo el dolor que eso genera, porque a uno le genera dolor que una madre lo culpe a uno de lo que le está pasando al hijo, pero bueno, soy humano, soy cristiano, todos sabemos perdonar y ojalá que la justicia en lo más perentoriamente posible hable con su fallo, ¿no? Porque la justicia habla con su fallo y haremos lo que la justicia diga que haya que hacer porque somos muy respetuosos de las instituciones. Nos asombramos en estos días con unos videos que se hicieron virales y no precisamente el delito. Son estos videos. Y usted sabe cómo somos los periodistas, que somos malignos y todos pensamos si es un spot de campaña o no. No, la verdad que es una nueva manera de comunicar. Yo creo que la policía trabaja las 24 horas del día, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y las cosas siempre es noticia lo malo, nunca es noticia lo bueno. Y la sociedad tiene que saber lo que hacemos todos los días. A partir de ahí hay una metodología de comunicación, en este caso muy concreto, 12 periodistas de diferentes cadenas internacionales muy reconocidas del mundo querían ver cómo trabajábamos porque muchas de las cosas que a veces se estudian en el mundo, yo me recuerdo, usted creo que fue partícipe de... Sí, yo fui. Lo de Rosario. Sí. Bueno, No, y hace poco que fuimos a Pilar. La operación de Rosario, bueno, o en Pilar, la operación de Rosario... hoy se estudia en muchos lugares del mundo como una operación de lucha contra el narcotráfico ejemplar en cuanto a la planificación. Estamos hablando de planificación. Es mostrar esa parte. Usted calcule que... Espere, Berry, porque nosotros lo hablamos aquí en el programa y corresponde... Dale el derecho a réplica, sí. Corresponde si está él. Esto también nos sorprendió. No me diga que siguió entrenando con coronavirus. Sí, claro. Es maniático. No es que no hay fuerza, ¿no? No es manía, es yo vengo del mundo del deporte. Disciplina. Y el deporte es disciplina. El éxito del deporte es disciplina, orden y constancia. Es como en cualquier factor de la vida. Ojo que nos sorprendió, pero dijimos, ninguno de los dos hace ni Yo cuatro. sí, querida, yo te dije que sí. Y las mejores imágenes no están ahí. Las mejores imágenes no están ahí. Pero bueno, usted el entrenamiento de arte marcial no, pero el otro sí. Usted me pregunta por el video y yo le digo, esto tiene que ver, mire,
La técnica, cada ministerio tiene una técnica de gestión. La gestión tiene una técnica. En el caso de seguridad, la técnica de gestión es el mando, el ejercicio del mando. Y dentro del ejercicio del mando, lo que significa la conducción. Y conducir no significa gritar, ni amenazar, ni imponer. Conducir es un arte que se estudia. Dentro de la conducción está la motivación. Nosotros tenemos 90.000 hombres y mujeres que están expuestos en la línea de combate, como decíamos hoy, de los cuales 6.000 se han contagiado como quien conduce la fuerza de seguridad, y eso no es más que una motivación a todos nuestros hombres y mujeres que no nos detenemos ante la negatividad del avance de la pandemia, que somos capaces de recuperarnos, que somos una fuerza de trabajo, que lo que le pasó a la gente más inferior en el escalafón también le pasa a quien conduce, porque todos estamos ahí. Porque si yo hubiera estado todos estos meses en mi casa haciendo home office, eso, no me hubiera contagiado, pero... No usa el takeaway usted. No, eso no sé lo que es. No. Su ministro está junto a sus policías. Pero es un spot de alto perfil. ¿A la ministra Frederick le gustó? ¿Le dijo algo de esto? No sé, no tengo ni idea, pero ser ministro de Seguridad es de alto perfil, es de alto riesgo y no es esto no es para especular, no es para tibios. La conducción requiere de... Y en eso decía el general Perón, el que no quiere problemas, que no se exponga. El que quiere conducir con éxitos debe exponerse. Nosotros nos exponemos. ¿Y por qué queremos conducir con éxito? Bueno, como decía, yo soy un soldado y el general San Martín decía que un soldado no debe conocer el lujo sino la gloria. Sí, además el Ministerio de Seguridad se ha llevado a mucha gente porque es una silla eléctrica. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires es una silla eléctrica y cualquiera lo sabe. Yo le puedo asegurar que es el peor cargo. ¿Peor que el federal? Sí. Ahora, hoy el federal es totalmente distinto a la época que estábamos nosotros, porque el federal no tiene responsabilidad en la construcción de seguridad ciudadana territorial. Desde que la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, porque la Nación tenía la responsabilidad de seguridad ciudadana en la capital federal. Cuando ya no tiene territorio. Cuando Macri asume, le traspasa a la ciudad de Buenos Aires toda la policía. Tal es así que hoy hablábamos de la cantidad de policía. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene el doble de policías que la provincia de Buenos Aires. ¿La vio Cristina hoy? ¿Cómo? ¿La vio Cristina hoy? No la vi. Estuvimos trabajando todo el día. Mire esto. Indíqueme cuáles son los que están. Cuader, Costa, Mirabella, no, Reutemann está ahí. Mirabella, ¿dónde está? Bullrich. ¿Dónde está Bullrich? A ver, que no lo vi la última vez. A ver. Bullrich. Bullrich. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. ¿Qué tal, senador Bullrich? ¿Cómo le va? Bien. Bien, presidenta. Buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Mejor que nunca, le diría. Bueno, me alegro. Yo también. Argentina no tanto. Poco de ironía en el Senado. Yo creo que la brillantez lleva aparejado la ironía también a veces. Nadie puede discutir la brillantez y la lucidez de la vicepresidenta. Creo que podemos discutir cualquier cosa, menos su lucidez, su visión política y por sobre todas las cosas su vocación y su compromiso con la política. Hablando de compromiso, ¿qué le parece lo que dijo estos días Eduardo Duhalde, el expresidente, acerca de que no iba a haber elecciones? Mire, yo respeto muchísimo al expresidente, muchísimo. No soy de aquellos que hacen oídos sordos a lo que dice. Latinoamérica pasó hoy. Los golpes de Estado no son militares, sino analicemos lo que ha pasado de Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecuador. Lo que ha pasado son algunos países están pasando por una democracia de baja intensidad, donde es muy lábil esa línea entre la democracia y la no democracia.
Yo creo que en la Argentina no hay condiciones. Obviamente, cuando hablamos de golpe militar, la Argentina lo primero que se nos ocurre es el golpe típico al cual nos acostumbramos durante muchos años, lamentablemente, en la Argentina. Y como un soldado le digo que no hay ninguna posibilidad. Hoy el ejército, las Fuerzas Armadas en su conjunto son extremadamente democráticas, son capaces de correrse 1 milímetro de lo que dice la letra de la Constitución y saben interpretar cuál es su función, responsabilidad y lo que nunca más puede pasar en la Argentina. ¿Y a En nivel ese social, sentido, podría haber un estallido social? mire, la Argentina es el mundo está convulsionado. La pandemia ha atravesado varias situaciones no deseables. Hablábamos de crisis sanitaria, hablábamos de crisis económica y sabemos que toda crisis económica lleva aparejado una crisis social. Pero a diferencia de muchos otros lugares, hay un Estado que está muy presente, el gobierno nacional está muy presente, el gobierno provincial está trabajando, el gobernador hace ya 3-4 meses que está con su equipo de trabajo muy empapado en todas las definiciones pospandemias, porque esta pandemia va a pasar. O sea, por ahora está funcionando la contención social. Tarde o temprano va a pasar, yo creo que más temprano que tarde. Yo soy optimista y no yo soy un optimista patológico, pero más allá de todo eso, creo que por hasta cuestiones geoestratégicas va a aparecer la vacuna mucho antes de lo esperado y que en diciembre, Dios quiere, ojalá, es un deseo, no es dato, no es información, es simplemente un deseo que la Argentina vuelva al rumbo de la producción y el desarrollo y el trabajo. Bernie, gracias por venir. Gracias, por favor. muchas gracias por venir. ¿Estás ansiosa? Bueno, si estoy ansiosa, muchas veces yo tengo ansiedad, pero soy parte de un porcentaje que ha crecido Encontraste la enormemente. excusa ideal. Encontraste la ¿Viste? excusa Soy ideal. parte de un porcentaje. No, llama la atención cómo ha crecido el porcentaje de personas con ansiedad, con algún síntoma de ansiedad o directamente con ataques de ansiedad que están consultando a especialistas. Y nosotros tenemos a Bernardo Stamatea. ¿Estamos dentro de la estadística, Bernardo? Hola, Bernardo. Hola, ¿cómo les va? Bueno, desde los años 70 u 80 que nació el posmodernismo, una de las características de esta etapa es que no hay ni pasado ni futuro. Todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ahora y todo tiene que ser veloz. Esto explica también por qué el marco cultural es generadora también de tantos trastornos de ansiedad. Está bien, pero ahora, en este momento, la ansiedad es... Vos escuchás hablar a cualquiera y todo te hablan de ataque de pánico, de ataque de ansiedad, como una patología casi cotidiana. Claro, que por ahí no es eso, digo. Por ahí Pues es no sé, aburrimiento, pero... por ahí es nervios, decepción. ¿Cómo lo distinguimos bien? Bueno, es un circuito básicamente de dos ideas. Una son las preguntas hipotéticas. Y si me enfermo, y si nadie me quiere, y si esto me va mal, las preocupaciones constantes, las preguntas hipotéticas. Si es una respuesta catastrófica, me va a ir mal, es muy difícil, no lo voy a lograr, ese circuito llamamos ansiedad. Claro, por eso que eso sería un circuito solo de la mente, después se traslada al cuerpo. Exactamente. Mira, el cuerpo pone el límite a la mente que la mente no puede poner. Es decir, hay personas que la cabeza les va 3 kilómetros adelante que el cuerpo. ¿Y el cuerpo qué hace? Porque es sabio y nos quiere. Nos pone el límite a través de un pánico, a través de una contractura, a través de algún síntoma. Le está diciendo el cuerpo a la mente, che, hay que cambiar la manera de vivir. Fíjate, yo le pregunto a la gente, ¿cuánto tiempo tardás en comer? La gran mayoría de la gente te dice 5 minutos. Sí, todo tiene que ser ya, todo tiene que ser ahora. Entonces, la ansiedad es cuando tu reloj interno va más rápido que el reloj externo. Entonces, ahora que estamos, hoy estamos jueves, ya estoy pensando el domingo Ahora, a la tarde. está bien, pero qué paradoja que en tiempo de pandemia, que se supone que la imposibilidad de salir y de hacer cantidad de cosas nos devuelve más tiempo, lo que hay es mayor patología de ansiedad. Bueno, dijo un filósofo francés que el posmodernismo es como patinar sobre hielo sin detenerse. Todo tiene que ser ahora. Fíjate que hay gente que dice, che, me clavaste el visto, no me respondiste. Te mandé un mensaje, ¿qué pasa? Que todo tiene que ser urgente. Entonces el ansioso, ¿qué hace? Baña
con velocidad todas sus actividades, come rápido, por eso no puede dormir, por eso, fíjate, por ejemplo, hay gente que habla en 5 minutos, habla con su pareja 10 temas. Todavía no terminaron de hablar de un tema y salta otro, y eso es la ansiedad. ¿Cómo lo calmamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo controlamos nuestra mente antes de enfermarnos, ¿no? Porque la idea sería que el cuerpo no nos lo tenga que avisar. Exactamente. Bueno, primero revisar el estilo de vida. ¿Qué cosas son importantes? ¿Detrás de qué cosas estoy corriendo? El triage psicológico. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas no son importantes? Esto es valioso. Todos nosotros por día tenemos un combustible, un tanque de combustible emocional psíquico. ¿En qué lo voy a gastar? Bueno, tengo que aprender a priorizar. Eso me va a permitir ahorrar. Después, cuando veo que mi cabeza hace parálisis por análisis, cómo, cuándo, dónde, de qué manera, ponerle un freno a eso, ponerle un stop a eso. Separar 1 hora por día, por decir un horario, media hora, 1 hora, para sentarme a pensar lo que me preocupa. Agarro papel, lápiz, computadora, ¿qué me preocupa? Esto, aquello, ¿qué puedo hacer? Está bien, pero un ansioso no va a hacer eso, no terminó de sentarse, que ya se está levantando y sin anotar nada. Ejercicios de respiración, ejercicios de respiración. Bueno, ejercicio de respiración, le decimos, vas a comer, desayunar, almorzar, merendar media hora. Te digo que la mayoría te dice, no, pedime cualquier cosa menos eso. Bueno, pero uno tiene que aprender a armar un estilo de vida saludable, porque el cuerpo que nos quiere nos va alertando, nos va diciendo que tenemos que cambiar el estilo de vida. Yo no puedo vivir corriendo hacia adelante, como me decía la otra vez una persona, Bernardo, voy a 200 por hora, he logrado muchas cosas en mi vida y no disfruto ninguna. Claro. Es decir, no me permito conectar con los espacios de placer, con darme tiempo para comer. Fíjate, uno come rápido, tiene problemas gastrointestinales, no puedes dormir, al otro día estás irritable, vas al trabajo y en el trabajo te contratan por tu capacidad, te despiden por tu carácter. Entonces, una cosa puede llevar a la otra. Entonces, ¿qué cosas son importantes? Ordenar, pararme en la acción. ¿Qué puedo hacer? Las preocupaciones, los problemas se resuelven haciendo, no pensando. Aprendiendo a ponerse ese stop y darse un poco más de tiempo en el encuentro con el otro. No vivir, tratar de administrar ese reloj interno que me lleva. Si no lo hago ahora, no lo voy a poder hacer. Hay personas que creen que se van a morir mañana, entonces es como que tengo que hacer todo y ahora. Y eso no les permite, obviamente, conectar con la salud. Y es muy importante pensar, ¿qué quiero hacer? ¿Qué cosas son importantes? En términos futbolísticos, parar la pelota, mirar la cancha, darnos ese tiempo, porque ese proceso de reflexión nos puede ayudar a cuidar, tanto como cuidamos nuestra salud física, cuidar nuestra salud psíquica. Sí, ¿Vos te acordás que antes de los años 80, los que venimos de ese tiempo para atrás, teníamos pasado, presente y futuro? Armábamos un plan, voy a invertir estos años para estudiar, para lograr esto. O sea, armábamos los procesos. Hago esto para lograr esto. Hoy no hay proceso, porque no hay ni pasado ni futuro. Todo tiene que ser ya. Todo tiene que ser ahora. Todo inmediato, y es verdad que no terminamos de disfrutar una cosa que ya tenemos esa frustración por la que conseguir otra viene. mejor. Claro, mucha incertidumbre. Bernardo, gracias. Un gran cariño para todos. Un abrazo. El convenio insta a los estados a adoptar un enfoque inclusivo, un enfoque integrado, que tengan en cuenta las consideraciones de género y que también aborde las causas subyacentes, es decir, los factores de riesgo, entre ellos sin ni más ni menos que los estereotipos de género,
las formas múltiples de interseccionales de discriminación, el abuso en las relaciones de poder por razones de género, entendiendo que es indispensable abordar estos enfoques para poder acabar con la violencia del acoso en el mundo del trabajo. En este mismo sentido, el convenio también especifica que la violencia del acoso afectan los servicios públicos y privados. Esto también es algo muy novedoso, que puede impedir que las personas, pero en especial las mujeres, accedan al mercado de trabajo o permanezcan en el mercado de trabajo o progresen profesionalmente en el ámbito laboral. El Congreso sobre Educación e Inteligencia Emocional más importante del continente americano se organizará en formato virtual. CIPEC 2020. Innovación, Pensamiento, Educación y Coaching, organizado por Fundación CEMAR los días 12 y 26 de septiembre y 7 de noviembre. 15 destacados especialistas, encabezados por el Dr. Daniel Goleman, pionero en inteligencia emocional a nivel mundial, compartirán sus conocimientos con todos los espectadores. Beneficios grupales e inscripciones individuales. Más información en www.fundacioncemar.org. Y de la Argentina nos vamos a los Estados Unidos para hablar de la llegada del huracán. Adrián Sack, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el huracán llegó esta madrugada a las 2 de la mañana, el huracán Laura, a las costas de Luisiana y a la frontera entre Luisiana y Texas, en el sur de los Estados Unidos, en categoría 4, o sea, con vientos de más de 240 kilómetros por hora. Estuvieron varias horas hasta que comenzaron las tareas de rescate después del tendal de destrucción que dejó techos arrancados, árboles caídos, Adrián, 240 kilómetros por hora es un huracán bien potente. ¿Cambió el modo de construcción en función de todos estos huracanes? ¿Se empieza a construir más en ladrillo allá o todavía se sigue construyendo en madera? Yo me acuerdo cuando fui a cubrir el huracán Katrina, que arrasaba las casas completas. Mirá, se sigue construyendo en parte en madera, pero hay más construcciones de ladrillos, aunque algunas medio extrañas, como un edificio que se mostró mucho en imágenes televisivas hoy, que estaba hecho en base a vidrio, ¿no? En Lake Charles, una localidad que fue la más azotada de todas. De todas maneras, a diferencia de cuando viniste vos para Katrina, hicieron muchas defensas, muchas barreras, para evitar sobre todo el efecto más temido que el la viento, inundación. que son las inundaciones, ¿no? La subida de la marea, exacto. Hay algunas inundaciones que no están siendo tan fuertes, según dijo el propio gobernador de Luisiana, John Edwards, como se temía en un principio. Pero de todas maneras, el daño fue grande. Un senador, John Kennedy, dijo que se puede comparar el lugar con una zona de guerra, de desastre. Dicen que no fue tan grave. Hasta el momento se contabilizaron 6 muertos. Todos los 6 por caídas de árboles. Incluso el primero que se conoció fue el caso de una chica que había ido a refugiarse a su propia casa y la casa fue destruida por un tronco que se cayó, ¿no? Se derrumbó el techo y murió. Y bueno, pero de todas maneras sí hay construcciones, como bien puntualizabas, ¿no? Vos, que son más fuertes. Lo que pasa es que son más caras también. Claro. Y Luisiana es el estado más pobre de los Estados Unidos, donde más cuesta construir también. Adrián, muchísimas gracias por el contacto. Y atención porque vamos a hablar de... Yo no quiero ver las puntas florecidas que tendrá este hombre. ¿Qué cosa? Puntas florecidas. Juli, ¿qué le pasa por la cabeza a este señor que no se corta el dolor de pelo? nuca. No sé, ¿cómo les va, chicos? Ay, Sole, me hiciste pensar en esas puntas florecidas. Por favor. No te puedo decir que no, de hecho hay mucho más para ver en estos 5 metros de cabello que tiene este hombre en Indonesia. ¿Qué le pasa? Básicamente practica una religión que se da allí, en esta región de Indonesia, en donde lo que dicen es que uno debe morirse tal cual vino al mundo, digamos, que no hay que modificar nada, no hay que cortarse el pelo, no hay que modificar la fisonomía. ¿Se corta las uñas por lo menos, Juli? Parece que sí. Uñas no le vimos uñas muy largas. No sé si se las corta, se le saldrán. El tema es que su pelo decidió no cortárselo por más de 80 años y, como les decía, tiene 5 metros de pelo de largo, 2 kilos sobre su cabeza. Tiene una técnica especial este hombre que se llama Nguyen Van Yen, que es muy conocido en esta aldea, tiene 92 años y todos los días tiene una rutina. Bueno, mal no le fue, si llegó hasta los 92 con... Claro. Mal no le fue con su
No le ha ido mal. No, es que de hecho es lo que cuenta en casi todos los documentales, es muy conocido este hombre, es que tiene una técnica especial, que el pelo la verdad ya se acostumbró a llevar 2 kilos sobre su cabeza, que lo hace bastante de manera cómoda, que toda su rutina la puede hacer de manera normal, pero claro, para nosotros acá de este lado pensamos no cortarte el pelo por 80 años, Sol, estás viendo, es una rasta. Es raro, pero vos dijiste rasta y justo está Rolo con el señor Ramiro Marra, que hace un tiempo Ay, cómo el señor extrañamos esas el señor rastas, Ramiro Marra tenía eso en la cabeza, hace Pero muy no poco. tenía 2 kilos de pelo. No, más bestia, cortita, no. pero tenía unas cuantas rayas. Ya vamos a volver, falta poco. Volverán las rastas, mirá. Chau, Juli. Columnista económico con rastas, ex rastas. Nos trae esto, ¿qué es el Moyano Coin? Llegaron las criptomonedas para los clubes de fútbol. ¿Quién es el primer club de fútbol en Argentina? Independiente. ¿Para qué es que necesita una criptomoneda? Bueno, están jugando con el fanatismo de la gente de Independiente porque te da beneficios. A partir de vos tener una moneda, un token, podés tomar decisiones. Por ejemplo, cómo se va a llamar una tribuna. Por ejemplo, cuál va a ser el mural que va a estar en el vestuario de los jugadores. Es un sistema de capitalización para socios, ¿sería? O para Pueden ser, no socios, simpatizantes. pueden ser no socios también. O sea, y después esa moneda empieza a cotizar, empieza a tener valuación. Por ejemplo, el PSG y la Juventus y Barcelona tienen. ¿Tienen? Ah, mira. Ya tienen, y Barcelona con la salida de Messi bajó de precio la cotización. Ah, porque los o sea que hinchas además les hizo un agujero en la criptomoneda, Messi. Exactamente. Primero los clubes recaudan plata con esto. Independiente con esta primera salida ya recaudó $300.000. Mira. Creo que Lili compró criptomonedas. Claro. Lili, sí. Estoy en eso, ya estoy averiguando. En realidad todavía no hice la negociación, Pero vos que viendo salís de cuánto voy a caño, comprar. vos cuando salís de caño te podés hacer unos mangos e invertís en la criptomoneda. No, pero yo salgo esto es mi caño, las monedas independientes. Claro. Escúchame, Aplausos voy anotando, aplausos para la diabla que puede hablar acá, vamos. La más futbolera de todas. Hable de fútbol, por favor. Gracias. La más futbolera de todas, lejos. Acá, lejos. sí, Lástima seguro. que sea independiente. La pero más no, diabla Sole. también. ¿Comprarías de esto, Lili? Yo compraría porque te permite tener decisiones, te permite hacer ciertas cosas en la cancha, porque después te va a permitir, por ejemplo, un día estar en un palco, según la cantidad que sumes, porque yo soy socia, pago mi cuota, no tengo ningún acomodo de nada. Quiero Barra decir brava, esto vos que es también. importante. Sí, por las dudas. Tenés como algunos beneficios. Así que yo seguiría a Ramiro, que dice que hay que invertir en otras cosas, no solamente en el dólar. Y esto, tipo criptomoneda, me parece que es lo mejor. Hay que esperar que salgan de otros Si clubes. encima le va bien, no, querés matar, Larry. Bueno, el tema, ¿sabés que me preocupa eso? Porque si llegamos a perder, ponele con Aldo Civi, nos van a querer matar, ¿no? Claro, Porque eso está baja la el precio. criptomoneda. No, le tengo fe al Rey de Copas, Te olvídense. encargo, la criptomoneda. Aprovechó y dijo Olvídense. el Rey de Copas. No sé, no. Pará, Lili, para un poco. Claro. Y bueno, tengo que meter soles todavía, todavía puedo. Lili Ramiro, gracias. Y nosotros estamos esperando el parte, ¿no? Después de los números de ayer, Sole. Sí, y atención porque hablan de un número bastante parecido al de ayer. Así que a tener más cuidado que nunca. No gritar, no hablar fuerte, no... Parece joda, pero es así. Cuidarse, sobre todo cuidarse, que los contagios vienen fuertes. Hasta mañana. Quédense con Polémica en el Bar.